Hoy te voy a dar 8 técnicas de escritura, o más bien son consejos que puedes utilizar para cualquier historia que estés escribiendo, y cada una está enfocada en distintos temas. Y recuerda muy bien que en la escritura no existen las fórmulas secretas, pero sí las herramientas que te pueden ayudar a escribir mejores historias. La camisa roja. Hay una técnica dentro de la escritura llamada personajes de camisa roja. Estos personajes de camisa roja son personajes secundarios en una historia que a menudo son incluidos dentro del relato solo para ser eliminados rápidamente. Esto funciona muy bien para crear tensión o aumentar el estrés de lo que está en juego para los personajes principales. Este puede ser utilizado en varios géneros, pero es un tropo muy utilizado en las narrativas de terror y suspenso, donde al ver la rápida desaparición de estos personajes, esto funciona como una advertencia o presagio para el protagonista y para el espectador de lo que estará en juego y de lo que se puede perder si no se actúa rápido. Es un personaje secundario al que matan antes de tiempo. Por ejemplo, imagina una historia en la que desde la primera escena vemos a un hombre que corre por un pasillo muy largo, logra llegar al ascensor y entra. Obviamente está muy asustado y apresurado, y antes de que se cierre la puerta, de pronto llega un monstruo y se lo come. Este podría ser un gran ejemplo del prólogo de una historia, ya que nos muestra que esta es una historia en la que hay mucho en riesgo, es decir, la gente va a morir. Ahora, ¿por qué presentar a un personaje secundario para matarlo poco después? Pues esto hace que el espectador o el lector se preocupe más por el resto de los personajes principales. Claro, una vez que se conecten con ellos, porque de este modo ya se sabrán las consecuencias que habría si no se logra escapar del gran problema, en este caso, el monstruo que los persigue. Y cualquiera puede morir. Por cierto, antes de seguir, te invito a que dejes un like y que compartas el video. Y si aún no te suscribes, pues hazlo ahora, ya que en este canal encontrarás bastantes consejos si lo tuyo es escribir historias de ficción. Multiplica los antagonistas de tu historia. Creo que la mayoría de los escritores suelen pensar que se debe tener solo un antagonista en una historia. Pero la verdad es que es posible tener múltiples antagonistas. De hecho, es mucho más recomendable, ya que si estás utilizando, y es más, deberías estar utilizando las 3 clases de conflicto en una historia, y que de esto ya te comenté en otro video, es decir, el conflicto interno, el conflicto interpersonal y el conflicto extrapersonal, que si no has visto ese video, te invito a que lo veas para que lo tengas más claro. Y básicamente el conflicto interno pues es la propia personalidad, los traumas y los miedos del protagonista. El conflicto interpersonal son otros personajes que buscan el mismo objetivo pero por razones distintas. Y el conflicto extrapersonal es un conflicto que se tiene, digamos, con la sociedad en la que se vive, o con un grupo mucho más grande, como por ejemplo un círculo político o religioso o un grupo de la mafia. Si logras incluir a cada antagonista por cada conflicto de los que te acabo de dar, entonces lograrás un gran balance en tu historia y la harás mucho más interesante. Y te aseguro que con cada conflicto te saldrán muchas ideas para varias escenas y así evitar el bloqueo creativo. Te aseguro que eso nunca te sucederá. En el ejemplo que te acabo de dar del monstruo del elevador, ese sería precisamente el conflicto extrapersonal, es decir, un monstruo sobrenatural o una fuerza sobrenatural. E imaginemos que es una historia de científicos que intentan exterminar los monstruos que llegaron a través de un virus. Y lo único que puede eliminarlos es una piedra especial que contiene ciertos minerales que pueden acabar con ese virus. Entonces, en esta historia debemos incluir el antagonista del conflicto interpersonal, es decir, alguien que esté detrás del mismo objetivo que el protagonista. Podemos decir que ese mineral especial dentro de la piedra, además de eliminar a los monstruos, también vale muchísimo dinero. El antagonista interpersonal está detrás de esa piedra por otra razón. Quiere obtener el dinero que lo haría millonario. Y si además de eso incluimos el conflicto interno del protagonista, que puede ser que él o ella tiene miedos de inseguridad porque siente que nunca será capaz de superar la sombra de su padre, un científico ganador del premio Nobel o algo por el estilo.
Así, cada antagonista sugiere infinidad de conflictos al protagonista de esta historia, y ese es el propósito de tener a múltiples antagonistas. Por eso creo que es muy importante tener los tres tipos de antagonistas. En este ejemplo que te acabo de dar, tanto el antagonista humano como el antagonista monstruoso y el antagonista interno dan mucha tela de dónde cortar. El monstruo antagonista le da un miedo animal y muy visceral, mientras que el antagonista humano le puede dar una crueldad tortuosa y psicológicamente dolorosa. Y el antagonista interno es el que le da los miedos necesarios para actuar o dejar de hacerlo, o simplemente hacérselo todo mucho más complicado. Así que en resumen, no temas tener muchos antagonistas en tu historia. Elige la curiosidad antes que el misterio. Por ejemplo, si escribes sobre un personaje que tiene superpoderes, es posible que muchos escritores intentaran mantener esto en secreto durante un tiempo, con el simple propósito de mantener al lector expectante. Pero en cambio, ¿qué tal si se muestran estos superpoderes del protagonista de inmediato? Tal vez lo vemos desde sus primeras escenas. Por ejemplo, una escena cuando esté comiendo en su casa, mira fijamente en un vaso con agua a unos metros de él, se concentra, lo mueve y lo tira con la mente. Si muestras esto por adelantado, en lugar de mantenerlo como un misterio, haces que los lectores sientan mucha curiosidad por saber cómo se desarrollarán estos poderes en el futuro. Y así, si en otra escena, a mitad de la historia, cuando este protagonista está en un peligro inminente, con la mente puede mover objetos muy pesados como coches o camiones para salvarse. Esto tendría sentido porque ya nos dimos cuenta desde el principio de que tenía esa clase de superpoderes. Más allá de historias de superhéroes, básicamente se trata de justificar las acciones futuras de los personajes, es decir, plantar la semilla para después recoger los frutos de esa semilla. Y esto es para cualquier tipo de historia, no solo en las historias de superhéroes. Recuerda bien, justifica temprano las acciones futuras de tus personajes. Emplea la distracción o el engaño. Lo que hace la distracción es alejarse del final real de una historia, ya que está enfocado en otras cosas para engañar al espectador. Intenta convencer al lector o al espectador de que las cosas terminarán de una forma diferente a como ellos lo creen. Supongamos que en una historia un personaje importante muere en algún momento, pero al final este personaje aparece vivo. Solo ten cuidado con esto, ya que para lograr ese giro efectivo debes de trabajar muy bien la historia para convencer a la audiencia de manera realista y que no sea algo muy absurdo y falso. A la audiencia le molesta mucho eso y puede perjudicar tu historia y hacer pasar un mal rato a tus lectores o espectadores. En este caso, debes convencer a la audiencia de que este personaje está realmente muerto, pero utiliza métodos de distracción para no enfocarte en ciertas cosas y para dejar algunos cabos sueltos, para que cuando se descubra la verdad, es decir, que ese personaje está realmente vivo, eso sea un gran impacto y no una burla barata. Enfócate en las distracciones que puedes emplear en tu historia para que la audiencia ponga sus ojos en otro lado antes de darle un giro a las cosas. Esfuérzate por despistar al lector e intenta convencerle de que lo que quiere que ocurra al final no es lo que va a ocurrir realmente. Cuando logras un giro de la trama, la audiencia te amará por siempre. Todos recordamos la película del Sexto Sentido. ¿Por qué crees que sea eso? Es más, te invito a que analices y estudies cómo esa película utiliza las distracciones y los engaños de una manera muy efectiva. De tal manera que se ha querido imitar tantas veces pero sin el mismo resultado. Crea contraste. Con esto me refiero a que pongas dos escenas simultáneas o continuas en la historia pero que contrasten una de la otra. Esto genera un gran ritmo en las historias. Por ejemplo, imaginemos una escena de un personaje siendo asesinado a apuñaladas. E inmediatamente después cortamos a otra escena de un hombre comiendo un buen bistec en un plano detalle de un cuchillo cortando la carne en una cena familiar. Intenta que las escenas contrasten entre sí, pero que además estén unidas por algo. Esto puede ser un objeto o una situación similar.
En el ejemplo que acabo de dar, esto sería el cuchillo penetrando en la carne, pero en dos escenarios distintos. Si escribes las dos escenas que sucedan al mismo tiempo, es decir, de manera simultánea, que una escena corte con la otra y de regreso a la primera escena, este efecto puede ser mayor. Ahora, para utilizar el contraste, existen muchas maneras de lograr este mismo efecto. Desde igualar de alguna manera una escena con la otra, hasta utilizar algo llamado el montaje intelectual. Y esto es algo ya muy avanzado y te sugiero que lo investigues a fondo. El montaje intelectual fue creado por el ruso Sergei Eisenstein, en el que una escena debe plantear una idea, y la siguiente escena propone una conclusión de esa idea. Este es un montaje filosófico e ideológico, y es realmente muy interesante. Y si logras llegar a ese nivel, serás un gran maestro de la narrativa cinematográfica y literaria. Ahora, tampoco se trata de que cada escena sea contrastada la una con la otra. Simplemente debes escoger los lugares adecuados para utilizar estas escenas contrastadas. Tienes que buscar los lugares en los que puedas lograr el contraste en tus relatos para unir dos historias muy diferentes, de modo que el contraste sea realmente nítido y marque una diferencia. Esto me recuerda, por ejemplo, a una escena de la segunda película de Matrix, en la que las máquinas intentan destruir a todos los humanos mientras Trinity y Neo hacen el amor. Este es un maravilloso contraste entre las dos escenas, pero también en su significado filosófico. En una escena vemos el poder de destrucción de las máquinas, en la otra el amor por la humanidad. Puedes utilizar un relato en la que una escena describa los aspectos sensoriales de los personajes, y en la siguiente es más bien una reflexión filosófica sobre la escena que acabamos de ver. O puedes hacerlo con dos escenas completamente diferentes, y en cada frase se va saltando entre las dos escenas. Es decir, que vayan sucediendo de manera simultánea. Escribe triángulos amorosos. Esto llega a ser muy efectivo en las comedias románticas, es decir, un personaje que tiene dos opciones o dos intereses románticos y esos dos son igual de buenas opciones para él o ella. Pero si vas a utilizar este método, ten mucho cuidado de no utilizarlo jamás para manipular al lector o al espectador, ya que puede llegar a ser una historia pretenciosa. Por el contrario, esas elecciones deben ser orgánicas entre dos opciones igual de importantes, pero por distintas razones. Los triángulos amorosos son un recurso fantástico que deberías utilizar en todas tus obras de ficción, ya sean estas románticas o no. Lo que hace un triángulo amoroso es crear expectación en el lector o en el espectador. Quieren saber a quién van a elegir. Los triángulos amorosos malos no suelen tener un arco argumental, ya que suelen presentar dos opciones y luego se limitan a mantener a la audiencia en el limbo el mayor tiempo posible, ya que no existe un dilema real importante. Utiliza un tema central para tu historia. Como ya lo he mencionado en muchas ocasiones, esto para mí es lo más importante que debes tener en cuenta cuando escribas una historia. Es decir, sobre qué vas a hablar. Una historia va mucho más allá de Carlos conoce a Sofía, Carlos se enamora de ella, luego se pelean, luego se reconcilian y después viven felices para siempre. Esto no nos dice nada realmente, y lo más importante, nadie está interesado en esto. En cambio, si escribes una historia que puede tener esa misma trama, que como ya sabemos es la típica trama de las comedias románticas o de Boy Meets Girl, pero si escribes, por ejemplo, sobre la importancia de quererse a sí mismo antes de amar a alguien más, y exploras ese tema a profundidad durante toda la historia, esto es mucho más interesante y de inmediato habrá una conexión fuerte con tus lectores o espectadores. Pero es importante que este tema sea algo que a ti te mueva y quieras contar. Esto puede ser la felicidad, la soledad, las injusticias, la desigualdad, etc. Plantea una tesis o un tema, enfréntala contra una antítesis o sus opuestos y como resultado debe surgir una conclusión. Sin importar el género que quieras contar, todos los relatos de ficción deberían tener una premisa importante que pretenda explorarse a través de la historia completa. Esto no es sencillo, pero muy satisfactorio cuando se logra. Une las líneas argumentales divergentes o las subtramas.
Generalmente, una historia contiene una trama principal y otras subtramas más pequeñas, pero que también son importantes. Y en primer lugar, estas historias o subtramas deben trabajar juntas y explorar diferentes capas de la trama principal y los personajes. Y en segundo lugar, todas deben tener una línea argumental identificable, es decir, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Cada subtrama está enfocada y activa, intentando resolver los problemas a su manera, pero al final, y esto es algo en lo que tienes que pensar muy bien, cuando tienes todas estas historias diferentes, en algún momento deben unirse. Así que piensa muy bien cómo se unen estas historias y en qué momento de la historia se unen. Para resolver más problemas que generalmente te encuentras para escribir una historia, échale un vistazo a este video que seguramente te ayudará a escribir una mejor historia.